Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chicoblogs, en el cual vamos a estar hablando el día de hoy sobre el estilo de pelea de Church Knight. Este estilo de pelea tiene un costo de 3500 Robux y el cual me lo estuvo prestando Skull. Recuerden que este sistema de compra de Mod Specs, como se puede llamar, es mediante el grupo de Discord de, ¿cómo se dice? De GBA Alternative Universe, que voy a estar dejando en la descripción. Y este mod spec que están viendo acá lo tiene Skull. Así que como ven, hay muchos vendedores. Adrián vendía los del video de la mera y esos. Después Van vendía el del video anterior, que creo que fue... ¿Cuál fue el video anterior? Ah, sí, el de Dazin y el Uber Oni, que estaban muy buenos, la verdad. Y acá tenemos este patrocinado por Skull, que quiero que sepan que este es bastante, la verdad, equilibrado, porque lo he estado probando y es bastante equilibrado. Porque, miren, vamos a probarlo con un enemigo simple. Tenemos, para empezar, pocos ataques. Nos vamos a percatar que cuando lo compremos te van a dar esta lanza, que es lo más llamativo. Sin esta lanza no puedes hacer ningún ataque. Miren, tenemos primero que nada la C. Cuando tú presionas la C, sacas 25 de daño. Sacas 25 de daño y dejas stuneado al enemigo en el suelo como muy poco tiempo. La C de decir que sí recarga muy rápido, así que eso es bastante interesante. O sea, la C recarga bastante rápido. Después tenemos otra habilidad que vendría siendo su segunda habilidad, que es una habilidad bastante interesante, pero estaría más buena si no tuviera tanto cooldown, porque el cooldown de su segunda habilidad es bastante grande, cosa que yo no entiendo por qué, pero en fin. De hecho, este mod spec siento que debería ser gratuito, no sé, pero vale 3500. Como podemos ver, tenemos la C, tenemos la V, que es el que voy a probar ahora, que lanza como unas bolas blancas y baja bastante vida, no tanta, pero sí baja una vida considerable. Aquí tenemos a Dio, no puedo ver su stand de Dio porque como no tengo stand, solo el estilo de pelea. Como pueden ver, para PvP es bueno, pero necesitas combiarlo con tu stand, ya que este estilo de pelea es full combo. Ese estilo de pelea, si no sabes jugar bien GBA, la verdad te recomiendo que no lo compres porque no vale la pena, en el dado caso de que no sepas jugar muy bien. Aparte de que literalmente solo en sí tiene una habilidad que está muy buena, que ahora se los voy a demostrar, que es la G, miren. Esta habilidad lanza fuego y deja quemándose al enemigo, aunque dudo que rara vez le puedas pegar dos veces con esa misma habilidad. También tenemos esa habilidad que le acabo de fallar, que es la B, que es para atraer al enemigo. Vamos, Dio. Y como pueden ver, ya recargó la G, o sea, la recarga es bastante rápida. Aunque tengan en cuenta que tarda un poquito en hacer la habilidad, entonces no lo hace al instante como la C, que le das a la C y ya lo hace, sino que empieza a mover sus manos y tiene como unos 2 o 3 segundos de cooldown. Así que como pueden ver, tenemos esas habilidades. A ver si le pego a ver. No, estaba tirado en el suelo. Pero ese lo único que hace es atraer al enemigo hacia ti. Atrae al enemigo hacia ti. Uy, no le alcancé a pegar. Dios, siempre cuando está a punto de morir hace su test. Y espero que no me baje mucha vida. No, no me bajó tanta. A ver, la C. Por lo visto es incancelable la G, por lo visto. Ahora les voy a enseñar lo que vendría siendo la B. Miren. Ah, ok, si está demasiado lejos no se puede, o a lo mejor porque estaba así. Pero la G se podría decir que es una de las mejores... La B, perdón, es una de las mejores habilidades. Tenemos la C, que es como simplemente una puñalada al que tiene cerca, y la verdad sí es un rango bastante bueno. Tenemos la V, que es donde lanza los rayos. Tenemos la G, que es donde lanza el fuego. Y finalmente tenemos la B. La C la verdad tiene un buen rango. Creo que como por acá le voy a pegar, ¿no? Ah, bueno. Pero sí tenía un buen rango. Yo lo estuve probando con Dio y lo agarré desde exageradamente lejos. Miren, la B saca 25 y aparte te atrae al enemigo. Si tienes un stand como el Star Platinum de War, puedes usarlo como atraer al enemigo y después usarle tu beatdown, si es que está muy lejos.
Pero sí, en sí es bastante bueno ese estilo de pelea. Siento yo que vale muy caro para lo que ofrece, pero he de aclarar que sí está bueno. O sea, obviamente el que enseñé ayer del Uber Oni está mejor. ¿Por qué? Porque bufea lo que vendría siendo el daño y tiene ataques más llamativos. Y aparte está un poco más barato. Vale 1500 Robux menos. No, vale 1000 Robux menos. Vale 1000 Robux menos. Este vale 3500 y el otro vale 2500. Al menos que hay una habilidad que yo no esté usando, pero este por lo visto ya te viene con todas las habilidades predefinidas. Vamos a ver. Sí, creo que son todas las habilidades que ya tenemos. Así que yo lo califico con un 6. Yo diría que podría ser más barato. O sea, yo siento que este sí vale la pena pagar unos 1500 Robux por él. O tal vez incluso meterlo gratis algún día al juego, pero los 3500 no creo que valga. No creo que valga, la verdad le doy un 6. Y pues las habilidades, pues si bien no son malas, pero son como la caña. Literalmente es como la caña, pero en sí si lo quieres comprar y te llamó la atención, tiene buenos combos. De hecho, este es de los, ¿cómo se llama? De los estilos de pelea que más se puede combiar. Pero es de los más complejos también. O sea, debes de saberlos usar para poder usarlos. En sí solo no sirve mucho. Debes de tener un stand que combine con este estilo de pelea. Dejen en los comentarios qué creen o qué stand creen que pueda servir con esta lanza, ya que tienen el ataque de acercamiento. Cuando se te acercan le puedes pegar con esto. Tiene un ataque de fuego, el cual quema. Saca 25 y aparte deja con fuego. Tenemos la habilidad esta que atrae y aparte ataca de lejos y rompe defensa. Así que bueno, ese ha sido todo el showcase de esta lanza. Déjenme en los comentarios cuál creen que sea el stand perfecto o ideal para usar este mod spec. Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video.